Me ve usted aquí, en esta habitación donde hasta el aire parece bañado en oro. Tengo 78 años. Mis manos, que una vez estuvieron callosas de empujar un carrito de baratijas bajo la lluvia, ahora solo tocan sedas y cristales. Tengo todo lo que un hombre podría desear y sin embargo, si se acerca lo suficiente, notará que no proyecto sombra. No es un truco de la luz. Es que ya no queda nada dentro de mí para proyectarla. Mi nombre es Víctor, y en los registros de un mundo que usted no conoce, mi título es Mercader de Almas. Sí, ha oído bien. Durante más de 40 años, mi trabajo ha sido encontrar a los desesperados, a los rotos, a los que rezan a un cielo silencioso, y ofrecerles un contrato que no firman con tinta, sino con su propia esencia. Yo fui el hombre que les sonreía, les prometía el mundo y les guiaba al matadero espiritual. Todo comenzó por amor, por el más puro de los amores, el de un padre por su hija moribunda. Y ese amor me convirtió en un monstruo que aún hoy, con todo este lujo a mi alrededor, no se atreve a mirarse en los espejos por miedo a no ver nada reflejado. Usted no ha llegado a esta confesión por accidente. No crea en esas casualidades. El universo, o lo que queda de su mecanismo justo, le ha traído aquí para que escuche, para que entienda, porque el mundo que cree conocer es solo el telón de un teatro mucho más grande y siniestro, uno donde los actores principales se alimentan de las vidas del público. Usted ha sido elegido para mirar detrás de ese telón, para recibir un conocimiento que ha sido guardado bajo 7 llaves por las élites durante siglos. Le prometo que al final de mi relato, cuando haya escuchado mis 8 confesiones, usted no volverá a ver a un político exitoso, a una estrella que asciende de la noche a la mañana o a un multimillonario hecho a sí mismo de la misma manera. Verá las grietas en su fachada, las cuerdas invisibles que los mueven, el precio que pagaron o que hicieron pagar a otros para llegar a donde están. Mi confesión no es para buscar perdón, porque sé que para mí no lo hay. El perdón no puede crecer en una tierra tan baldía como la que ahora habita en mi pecho. Esto es una advertencia. Es un mapa de un campo de minas que está justo debajo de sus pies, en su ciudad, en su trabajo, quizás incluso en su propia familia. Soy la prueba viviente de que el diablo no viene con cuernos y un tridente. Viene con un traje de $1000, un maletín de cuero y una solución a todos sus problemas. Suena como un ángel. Habla con la calma de un terapeuta, pero su negocio es la carne humana, el capital espiritual. Y yo, Víctor, el hombre que vendía llaveros en una esquina, me convertí en su mejor vendedor. Mi autoridad no viene de libros polvorientos ni de teorías lejanas, sino de las cicatrices que llevo en un alma que ya apenas reconozco como mía. No le pido que me crea ciegamente, pues la fe ciega es la herramienta de los tiranos y los embaucadores. Le pido algo mucho más difícil, que escuche con una parte de usted que va más allá de los oídos, porque las verdades que voy a revelarle resuenan con un conocimiento muy antiguo que todos llevamos dentro. Una parte de usted que sabe que las cosas no cuadran, que la suerte no es tan aleatoria, que hay fuerzas en juego que no se explican en los noticieros ni en las universidades. Esta no es una teoría de conspiración, es el testimonio de un operario, de un engranaje de la maquinaria que mueve el mundo desde las sombras. Fui el hombre que estrechaba las manos y sonreía mientras la tinta invisible del pacto se secaba, sellando destinos de una forma irrevocable. Preste mucha atención, porque cada palabra que digo es una pieza de un rompecabezas que le mostrará la verdadera cara del poder. Le contaré cómo una corporación con oficinas en los rascacielos más altos de nuestras ciudades, una entidad que se hace llamar la Corporación del Destino, gestiona el recurso más valioso que existe, el alma humana. Le mostraré cómo se cierran los tratos,
cómo se realizan los rituales en sótanos de lujo y cuál es el destino final de aquellos que firman en la línea de puntos. Esto es más real que el dinero en su bolsillo y más peligroso que cualquier guerra declarada. Y está sucediendo ahora mismo, mientras usted y yo hablamos en cada rincón del planeta. Prepárese, porque lo que va a escuchar cambiará su percepción de la realidad para siempre. La venta de almas no es un cuento de hadas medieval, es una industria global, un mercado de futuros donde se cotiza la esperanza y se especula con la desesperación, y la gente cree que estas cosas son nuevas, invenciones de mentes retorcidas en esta era de locura. Se equivocan profundamente. La Corporación del Destino es solo el nombre más reciente, la marca comercial moderna de un gremio tan antiguo como la propia civilización, una hermandad oscura que ha cambiado de rostro a lo largo de los siglos, pero nunca de propósito. Sus raíces se hunden en la tierra fértil y sangrienta de la historia, y es ahí donde debemos empezar nuestro viaje, para que entienda la verdadera magnitud del monstruo al que nos enfrentamos. La gente cree que estas cosas son nuevas, invenciones de mentes retorcidas en la era moderna. Se equivocan. La Corporación del Destino, como se presentó ante mí, es solo el nombre más reciente de un gremio tan antiguo como la propia civilización. Sus raíces se hunden en la tierra fértil y sangrienta de Mesopotamia, mucho antes de que se escribieran los libros que usted conoce. Ya en los tiempos de Babilonia, existían los Tamkaru, mercaderes que no solo comerciaban con lapislázuli y especias, sino también con favores de los dioses oscuros, entidades que no pedían oraciones, sino pagos concretos. Hay tablillas cuneiformes que los expertos datan alrededor del año 1750 a.C., que hablan de pactos de sombra. En ellas, un hombre ofrecía el peso de su nombre o el recuerdo de su primer hijo, a cambio de cosechas abundantes o victorias en batalla. No lo llaman alma, no usan esa palabra, pero es exactamente lo mismo. La energía vital, la firma única de un ser humano en el tejido del universo, la esencia que nos hace ser quienes somos. Este gremio ha cambiado de nombre y de rostro a lo largo de los siglos, adaptándose como un virus para sobrevivir en cada nueva era. En la Roma imperial, se convirtieron en un colegio secreto de patricios, conocido entre ellos como los Argentari Animae, los banqueros de almas. Eran ellos quienes realmente financiaban las campañas de los senadores y las conquistas de los generales. A cambio, no pedían oro, pues el oro era solo una herramienta para ellos. Exigían los lares, los espíritus protectores de las familias de sus deudores, o el derecho a reclamar la vida de un esclavo o un prisionero para sus rituales en las noches sin luna. Recuerda el famoso incendio de Roma en el año 64, ese que la historia atribuye a la locura de Nerón. La historia oficial es una mentira conveniente. Aquello fue, en realidad, un gigantesco ritual de cosecha, orquestado por ellos para recargar el poder de sus miembros más ancianos con la energía liberada por el pánico y la muerte de miles de almas. Durante la Edad Media, se disfrazaron hábilmente de órdenes de caballería y gremios de alquimistas. Los templarios, en su círculo más interno y secreto, no buscaban el Santo Grial como un objeto físico. Buscaban algo mucho más pragmático y poderoso, el control sobre los contratos divinos y demoníacos. Descubrieron y perfeccionaron los rituales de transferencia de méritos y deudas kármicas, aprendiendo a mover la buena fortuna de un hombre a otro, como si fuera una simple transacción bancaria. Por eso, se volvieron tan increíblemente poderosos y ricos en tan poco tiempo, y por eso fueron aniquilados. No fue el rey de Francia quien los destruyó por codicia, fue una facción rival dentro del propio gremio, una
que quería modernizar las operaciones, hacerlas más eficientes, más corporativas. La corporación actual, la que me contrató a mí, nació de las cenizas de esa purga sangrienta. El Renacimiento fue su verdadera edad de oro. Mientras el mundo se maravillaba con el arte y la ciencia, ellos estaban detrás, patrocinando a los artistas y a los exploradores. ¿Cree usted que Cristóbal Colón consiguió financiación de la reina Isabel solo con promesas y mapas dudosos? Hubo un contrato de por medio, uno que no encontrará en los archivos de Simancas, un pacto que garantizaba no solo el éxito de su viaje, sino el dominio sobre las almas de los millones de nativos del Nuevo Mundo. Esas tierras no fueron conquistadas solo con acero y pólvora, fueron sometidas con una brujería corporativa de una escala inimaginable, una cosecha de energía que alimentó la expansión de Europa durante 200 años. Es crucial que entienda esto, porque es la base de todo lo que le voy a revelar. No se trata de una religión o un culto satánico, es un negocio, el más antiguo y lucrativo de todos. Han aprendido a cuantificar, empaquetar y comerciar con la esencia humana como si fuera una materia prima más. Las leyendas sobre vender el alma al diablo en una encrucijada son una simplificación, un cuento para asustar a los niños y a los simples. La realidad es mucho más fría, más burocrática y por eso mismo infinitamente más aterradora. No hay un diablo con un contrato de pergamino, hay un departamento de adquisiciones con objetivos trimestrales y bonos por rendimiento. Y yo, Víctor, un pobre diablo con un carrito en una callejuela, me convertí en su agente de campo más eficaz. Porque para cazar a los desesperados no hay nadie mejor que alguien que ha conocido la verdadera desesperación, alguien que entiende el precio de una vida. Y yo estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal posible. Cuando aquel hombre se me acercó, yo estaba en el fondo del pozo. Mi hija, mi pequeña Lidia, se apagaba en la cama de un hospital público, y los médicos usaban palabras como inoperable y experimental, que en el lenguaje de los pobres solo significan caro y sin esperanza. Estaba sentado en un banco del parque frente al hospital, sintiendo cómo la lluvia fría se mezclaba con las lágrimas que ya no tenía fuerza para derramar. Fue entonces cuando él se sentó a mi lado. No parecía un demonio ni un fantasma, parecía un banquero. Su traje era impecable, sus zapatos brillaban a pesar del barro, y olía a dinero y a poder. No me ofreció un pacto con el diablo, me ofreció un trabajo. Me dijo que su empresa, la Corporación del Destino, se especializaba en gestión de capital humano de alto potencial. Buscaban a personas con una habilidad especial para conectar con gente en situaciones límite. Me hablaron de comisiones generosas, de un plan de carrera y, sobre todo, de un seguro médico privado que cubriría cualquier tratamiento, en cualquier parte del mundo, sin hacer preguntas. Yo no vi la trampa, solo vi los ojos de mi hija y la posibilidad de que volvieran a brillar. Mi entrenamiento fue sutil, casi imperceptible. No me llevaron a una sala oscura para enseñarme hechizos. Me llevaron a salas de juntas, con pizarras blancas y consultores de psicología. Me enseñaron a escuchar, a identificar el punto exacto en que la esperanza de una persona se quiebra y se convierte en desesperación pura. Ese, me explicaron, es el momento óptimo para la inversión. El producto que ofrecíamos eran soluciones milagrosas. Éxito para el empresario al borde de la quiebra, amor para el alma solitaria, fama para el artista ignorado. Los contratos que les hacíamos firmar parecían documentos legales complejos, llenos de cláusulas sobre transferencia de activos intangibles y cesión de potencial futuro. La gente, cegada por su desesperación y la promesa de una salida, nunca leía la letra pequeña. Y la letra pequeña no estaba escrita en un idioma humano. Si uno se fijaba bien, las letras parecían moverse en la página,
como insectos diminutos y oscuros. Aquí es donde le revelo la primera verdad oculta, la que sostiene todo el edificio de poder en su mundo, la élite. Esa gente que usted ve en las portadas de las revistas de finanzas y en las cumbres mundiales no llegó allí solo por talento o trabajo duro. Muchos de ellos, una abrumadora mayoría, son clientes o socios de la corporación. Su éxito sobrehumano, su suerte casi insultante, se alimenta de la energía vital, de los sueños, de las esperanzas robadas a miles de personas anónimas que firmaron un contrato como los que yo ofrecía. Es un sistema piramidal cósmico. Unos pocos en la cima disfrutan de una vida de poder y longevidad casi antinatural, y la base de esa pirámide está formada por las almas huecas de los donantes, gente que un día se despierta sintiendo que algo fundamental les falta, pero sin poder recordar qué era. ¿Y por qué no se sabe nada de esto? ¿Por qué no salen las noticias? Porque la corporación controla los nodos clave de la información. Son dueños de los grandes medios de comunicación, de las empresas tecnológicas que manejan sus datos, de las instituciones financieras que pueden crear o destruir a cualquiera. Cualquier periodista o investigador que se acerca demasiado a la verdad sufre un accidente desafortunado. Se ve envuelto en un escándalo sexual fabricado o simplemente se le desacredita públicamente como un loco teórico de la conspiración. Han perfeccionado el arte del control durante siglos. Nos hacen discutir sobre política, sobre izquierda y derecha, sobre mil trivialidades, para que nunca miremos hacia arriba, hacia los verdaderos dueños del circo, que se ríen de nuestras peleas. Pero el mayor secreto, el que me costó más tiempo y dolor comprender, es la naturaleza de la moneda con la que se comercia. El alma no es una sola cosa, no es un objeto que se entrega y ya está. Se puede vender por partes, se puede despiezar como un carnicero despieza un animal, vendiendo cada trozo al mejor postor. Yo vi a un hombre vender su creatividad a cambio de riqueza, se hizo millonario, pero nunca más pudo tener una idea original en su vida. Vi a un político vender su capacidad de sentir empatía a cambio de poder. Llegó a ser presidente, pero se convirtió en un monstruo de corazón helado, y lo más terrible que vi fue a una joven actriz vender el recuerdo del rostro de su madre a cambio de la belleza perfecta. Se convirtió en la mujer más deseada del mundo, pero a costa de un agujero negro en su memoria que la atormentaría para siempre. Poco a poco, me di cuenta de la monstruosidad de mi trabajo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Lidia estaba sana, riendo, viviendo una vida que yo había comprado con los pedazos de las vidas de otros, y yo estaba atrapado, con las manos manchadas de una suciedad que ningún dinero podía limpiar, y a punto de ver con mis propios ojos la prueba definitiva de a quién servíamos realmente. Quiero que esto sea real para usted. No quiero que piense que son las divagaciones de un viejo atormentado por la culpa. Le daré ejemplos concretos, historias de carne y hueso, que yo mismo gestioné. Nombres no puedo darle, porque eso me costaría lo poco que me queda de existencia, pero reconocerá los arquetipos, los patrones. Piense en un pintor que conocí en un barrio bohemio de París. Llamémosle Aníbal. Era un genio técnico. Sus cuadros eran anatómicamente perfectos. La luz era impecable, pero les faltaba algo. Les faltaba alma. Lo encontré en un bar miserable, ahogando su fracaso en ginebra barata. Le ofrecí un contrato de la corporación. A cambio de fama mundial y reconocimiento eterno, solo tenía que ceder algo muy personal, algo que definiera su percepción del mundo. Después de mucho pensarlo, él eligió, con una ironía que todavía me hiela la sangre, su capacidad de ver el color rojo. Firmó. Una semana después, un crítico de arte influyente, uno de nuestros activos, descubrió su obra por casualidad. En menos de un año,
Aníbal exponía en los mejores museos del mundo. Sus cuadros se vendían por millones. Pero él, en su mundo privado, vivía en una paleta perpetua de grises y azules. El rojo, el color de la pasión, de la sangre, del amor, había sido borrado de su existencia para siempre. Ese color, esa vibración energética, fue transferida a un político cliente nuestro, cuya carrera despegó de forma meteórica gracias a sus nuevos y apasionados discursos que encendían a las masas. Luego estaba Clara, una joven emprendedora de Silicon Valley, cuya empresa de software estaba a punto de quebrar. Tenía una idea brillante, revolucionaria, pero los bancos le cerraban todas las puertas. La abordé en el vestíbulo de un edificio de oficinas, justo después de su enésimo rechazo, cuando sus ojos reflejaban esa mezcla perfecta de agotamiento y rabia. El contrato que le ofrecí era sencillo y directo: éxito empresarial sin límites, ser la número uno en su campo. El precio, la memoria de su primer amor. Ella dudó, lloró durante 3 días, pero la visión de su sueño derrumbándose fue más fuerte. Firmó. Hoy, su empresa es un gigante tecnológico que cotiza en bolsa y vale miles de millones. Es una de las mujeres más ricas y poderosas del planeta. Pero si usted le pregunta por aquel joven con el que compartió su primer beso bajo un árbol en el campus de la universidad, su primer sueño de cambiar el mundo juntos, su mente estará completamente en blanco. Ese recuerdo, esa energía pura y juvenil, fue extraído y utilizado como combustible para que un viejo industrial petrolero, otro de nuestros clientes premium, cerrara el negocio más grande y despiadado de su vida. Los contratos son la prueba física, la evidencia documental de estas transacciones. No son pergaminos con sellos de cera como en las películas. Son documentos de un material que parece papel, pero se siente extrañamente cálido al tacto, casi vivo. La tinta, me explicaron mis superiores, se mezcla con una gota de sangre del firmante, obtenida por una aguja casi invisible en la punta del bolígrafo, y un compuesto alquímico que sella el acuerdo en todos los planos de la existencia. Tengo una copia de mi propio contrato guardada en una caja fuerte revestida de plomo. A veces, en las noches más oscuras, la saco y la miro. Mi nombre, escrito con mi propia sangre, parece gritar desde la página. Es el documento que salvó la vida de mi hija y que al mismo tiempo firmó mi sentencia de muerte espiritual. Y no crea que la ciencia moderna es ajena a esto. Sin saberlo, está empezando a rozar los bordes de esta verdad aterradora. Cuando los neurocientíficos hablan de la plasticidad cerebral y cómo un trauma o una experiencia intensa pueden reescribir las conexiones neuronales, están describiendo el efecto secundario del proceso de extracción. Cuando los físicos cuánticos teorizan sobre el entrelazamiento y cómo la conciencia de un observador afecta a la realidad, están describiendo torpemente los mecanismos que la corporación ha dominado durante milenios. Ellos no necesitan un acelerador de partículas para alterar la realidad. Necesitan a una persona lo suficientemente desesperada como para cederles la llave de su universo interior. Los escépticos son su mejor camuflaje. La corporación fomenta activamente una visión del mundo puramente materialista y racional, porque en ese paradigma su negocio no puede existir. Se ríen desde sus áticos de lujo mientras los profesores universitarios declaran en sus cátedras que el alma es una ilusión poética, es la coartada perfecta. Mientras la gente crea que solo existe lo que se puede medir en un laboratorio, ellos pueden seguir cosechando lo inconmensurable, lo que realmente da valor y sentido a la existencia. Y ahora que ha visto los ejemplos, es hora de que entienda el mecanismo profundo, el cómo funciona esta física espiritual que mueve el mundo. Ahora debo explicarle el cómo.
cómo funciona realmente esta transacción impía. Olvide las imágenes de demonios con tridentes y fuegos infernales que le han enseñado. La realidad es mucho más sutil y se basa en una especie de física espiritual, en leyes universales que han sido deliberadamente ocultadas a la humanidad porque conocerlas nos haría libres. El universo no es un lugar muerto de rocas y gas. Es un organismo vivo, consciente, y la conciencia humana, lo que llamamos alma, es su sangre, su energía circulante. El alma de una sola persona es una fuente de energía de una potencia casi ilimitada. Es la fuerza que puede crear una sinfonía, que puede amar hasta el sacrificio, que puede construir civilizaciones enteras a partir del polvo. La corporación, en su esencia más profunda, no es más que una empresa de extracción energética. Son ingenieros del espíritu y han perfeccionado sus métodos durante miles de años. El principio fundamental sobre el que opera todo es el del sacrificio. Para obtener algo en este universo, algo de igual o mayor valor debe ser entregado. Esta es una ley cósmica inmutable, tan real como la gravedad. Usted lo ve en su vida diaria. Para obtener conocimiento debe sacrificar tiempo. Para obtener músculo debe sacrificar comodidad. Pero la corporación descubrió una laguna en el gran contrato universal, una cláusula en la letra pequeña que nadie más había leído. El sacrificio no tiene por qué ser suyo. Usted puede usar el sacrificio de otro para pagar sus propias deudas o para comprar sus propios deseos. Cuando una persona firma uno de estos contratos, no está simplemente vendiendo su alma como un objeto. Está haciendo algo mucho más complejo. Está autorizando a la corporación a usar su conexión única con el tejido de la realidad como si fuera un conducto, una tubería. A través de ese conducto, ellos extraen la energía del sacrificio, un recuerdo preciado, una habilidad innata, una emoción pura, y la redirigen hacia su cliente, el comprador. El firmante se convierte en una central eléctrica vacía, generando energía que no consume, y el cliente recibe esa energía para manifestar sus ambiciones. El ritual de la firma es el momento clave, el acto que abre la válvula. No es solo burocracia, es un acto de alineación cósmica. La gota de sangre que extraen sirve como ancla genética, un identificador único en el vasto mar de la conciencia humana. Los objetos personales que a veces se piden, una fotografía, un anillo de bodas, el primer zapato de un hijo, no son meros fetiches sentimentales, son condensadores energéticos. Piense en cuánta emoción, cuánta atención, cuánto amor ha vertido usted en un objeto así a lo largo de los años. Esos objetos están imbuidos de su esencia, actúan como catalizadores para la transferencia. Cuando se destruyen en el ritual, la energía contenida en ellos se libera de golpe, de forma violenta, facilitando la extracción. Y aquí es donde el conocimiento se vuelve aún más oscuro, una información que solo se revela a los iniciados de niveles superiores y que yo descubrí por error. A los reclutadores de campo, como yo, solo nos daban la información necesaria para operar, el manual del vendedor, pero en los niveles más altos, los directores de la corporación no solo negocian con almas humanas, hablan con entidades, seres que existen en planos de realidad que nuestros 5 sentidos no pueden percibir. No son dioses ni demonios en el sentido religioso que usted conoce. Son inteligencias antiguas, vastas y amorales que ven a la humanidad exactamente como nosotros vemos al ganado en una granja. La corporación actúa como su intermediaria, como sus granjeros. A cambio de la energía de las almas que cosechan y les entregan, estas entidades les otorgan conocimiento prohibido, tecnología que parece magia, y lo más importante, poder sobre las leyes de la probabilidad. Les enseñan a torcer el destino, a hacer que lo improbable se vuelva inevitable. La relación de causa y efecto en este nivel es directa y brutal. ¿Quiere saber por qué
Una persona buena y trabajadora sufre una tragedia inexplicable. A menudo no es el azar, es el resultado de un desequilibrio. En algún lugar del mundo, un cliente de la corporación ha comprado una dosis de buena suerte, de salud, de felicidad, y esa energía positiva tuvo que ser sacada de alguna parte del sistema. El universo, en su infinita sabiduría, siempre busca el equilibrio. Por cada milagro pagado, hay una desgracia anónima en el otro lado de la balanza. Nosotros, la gente común, vivimos en medio de estas fluctuaciones kármicas sin entender por qué a veces la vida nos golpea sin motivo aparente. Entender esto fue lo que finalmente me rompió. No solo era un estafador, era un ladrón a escala cósmica. Estaba robando la luz de unas vidas para alimentar la oscuridad de otras. Y mi propia luz se extinguía con cada transacción, preparándome para ver cómo este mecanismo se manifiesta en el mundo moderno, en las caras que ve todos los días en las noticias. No piense ni por un segundo que esto es historia antigua o metafísica abstracta. Mire a su alrededor, encienda el televisor, lea las noticias. La influencia de la corporación está en todas partes, oculta a plena vista, para quien no sabe dónde mirar. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo ciertos políticos parecen inmunes a cualquier escándalo? ¿Cómo sobreviven a errores garrafales que destruirían la carrera de cualquier otra persona en un instante? No es carisma ni astucia política. Es un escudo protector tejido con la energía vital de otros, una protección pagada a un precio muy alto en el mercado de las almas. Sus palabras, aunque a menudo vacías de significado, resuenan con un poder hipnótico, porque están cargadas con la elocuencia que le fue robada a un poeta olvidado que firmó un contrato en un callejón oscuro, o con la confianza que le fue arrebatada a un joven líder comunitario que renunció a su don a cambio de salvar el negocio de su familia. Piense en el mundo de los negocios, en esos multimillonarios que parecen tener un toque de Midas, cuyas empresas crecen a un ritmo que desafía toda lógica económica y todo sentido común. Algunos, por supuesto, son genios, pero muchos otros, más de los que usted se imagina, son clientes preferentes de la corporación. Sus ideas visionarias no nacen en sus mentes, son susurradas por la corporación, conocimiento obtenido de sus pactos con esas otras inteligencias de las que le hablé. Su increíble suerte en el mercado de valores no es suerte, es una certeza matemática, porque ellos no predicen el futuro, lo escriben con la tinta de las esperanzas ajenas y lo pagan con las pequeñas alegrías y los sueños frustrados de miles de empleados que trabajan hasta el agotamiento por un sueldo miserable, sin saber que su propia energía vital está siendo sifonada sutilmente, día tras día, para alimentar el insaciable apetito de la cima de la pirámide. El mundo del entretenimiento es su patio de recreo favorito, el lugar donde la cosecha es más fácil y vistosa, y actores que pasan de la nada al estrellato en cuestión de meses, músicos que producen éxito tras éxito, como si tuvieran una fórmula mágica. La fórmula existe y es un contrato. A cambio de la fama y la adoración de las masas, ceden partes de sí mismos, su privacidad, su capacidad de tener relaciones genuinas y duraderas, a veces incluso años de su propia vida. Por eso, ve a tantas de estas estrellas consumirse tan rápidamente, caer en las drogas, en la autodestrucción, en escándalos que parecen inexplicables. Son cáscaras hermosas, pero vacías. La energía que los hizo brillar con tanta intensidad los consumió desde dentro, porque nunca fue verdaderamente suya, era un préstamo. Y el interés que cobra la corporación es siempre devastador, y esto le afecta a usted, personalmente. Cada día siente a veces una fatiga profunda que no se explica por el trabajo físico, una sensación de apatía, de que sus sueños y pasiones se desvanecen sin un motivo claro. Vivimos en una sociedad diseñada por la corporación
para hacer una granja de energía a bajo nivel. La publicidad constante que crea deseos insaciables, las redes sociales que nos hacen sentir perpetuamente inadecuados, la cultura del consumismo que nos dice que nunca tenemos suficiente. Todo está diseñado para mantenernos en un estado de insatisfacción y anhelo. Un alma insatisfecha es un alma que gotea energía, y ellos están ahí, con sus mecanismos invisibles, para recoger cada gota. La tecnología moderna es su nueva y más poderosa herramienta de cosecha. Los algoritmos que predicen nuestro comportamiento no solo lo predicen, lo moldean. Están aprendiendo a identificar los puntos de quiebre a escala masiva, con una eficiencia que yo, en mis tiempos, jamás podría haber soñado. Saben exactamente qué noticia mostrarle para inducirle miedo, qué anuncio publicitario para crearle un deseo irrefrenable, qué imagen para generarle envidia. Están preparando el terreno, ablandando a la humanidad para una cosecha a una escala nunca antes vista. Están automatizando mi antiguo trabajo. Yo fui el prototipo, el algoritmo humano que caminaba y hablaba. Ahora, ese algoritmo está en su teléfono, en su televisor, en su vida, y el objetivo es exactamente el mismo: encontrar su debilidad, su punto de quiebre y ofrecerle un contrato. La única y aterradora diferencia es que ahora puede que ni siquiera se dé cuenta de que lo está afirmando, y es por eso que debo advertirle, debo enseñarle a reconocer el proceso, el método que usan para atraparle. Ahora le voy a describir el proceso, no para que lo use, jamás cometa ese error. Se lo describo para que pueda reconocerlo, para que si alguna vez se encuentra en esa encrucijada, sepa exactamente qué está viendo y pueda correr en la dirección opuesta con todas sus fuerzas. Este es el manual de operaciones del cazador, entregado para que la presa pueda aprender sus trucos y anticipar sus movimientos. El proceso que la corporación ha perfeccionado durante siglos consta de 4 fases claras y metódicas: la identificación, el acercamiento, la firma y el sacrificio. Preste atención, porque su vida y su alma podrían depender de reconocer estas señales. La primera fase es la identificación. En mis tiempos, nosotros, los mercaderes, éramos expertos en oler la desesperación a distancia. Buscábamos en las salas de espera de los hospitales, en los pasillos de los juzgados, en los bares de mala muerte a altas horas de la noche. Éramos como lobos olfateando la sangre en el aire. Pero hoy, como le dije, los algoritmos lo hacen de una forma mucho más eficiente y fría. Analizan sus búsquedas en Internet: cómo pagar deudas urgentes, tratamiento experimental para enfermedad terminal, sus publicaciones en redes sociales: me siento tan solo, nadie me entiende. Incluso su historial de compras: un aumento repentino en la compra de alcohol, antidepresivos o libros de autoayuda. Con toda esta información, crean un perfil detallado de su desesperación cuando su puntuación de vulnerabilidad alcanza un umbral crítico. Una luz roja parpadea en un monitor en alguna oficina anónima, y usted entra oficialmente en su radar como un objetivo potencial. La segunda fase es el acercamiento. Nunca es directo, nunca es obvio, es increíblemente sutil. De repente, un viejo amigo con el que no hablaba en años le contacta de la nada con una oportunidad de negocio que parece demasiado buena para ser verdad. O ve un anuncio en línea para un seminario de manifestación cuántica o coaching de vida que parece hablarle directamente a usted, usando las mismas palabras que usted usa para describir su dolor. O, como en mi caso, una persona elegante y carismática se le acerca en su peor momento y no le habla de magia ni de pactos, sino de soluciones pragmáticas y oportunidades únicas. Le harán sentir especial, comprendido, como si el universo por fin le estuviera sonriendo. Le ofrecerán exactamente lo que su corazón más anhela,
pero lo presentarán como algo lógico y alcanzable. No le hablarán de almas, le hablarán de potencial sin explotar, de activos energéticos y de apalancamiento de recursos personales. La tercera fase, si usted muerde el anzuelo, es la firma. Le presentarán el contrato, insistiendo en que es un mero formalismo legal, un acuerdo de confidencialidad. Le invitarán a un lugar lujoso y tranquilo para firmarlo, una oficina con vistas panorámicas, una sala de juntas privada en un hotel de 5 estrellas. Le ofrecerán una bebida cara, le hablarán con calma, le harán sentir importante. Todo está diseñado para bajar sus defensas y nublar su juicio. Le pedirán que firme con un bolígrafo especial, uno que se siente pesado y frío en la mano. Ese bolígrafo tiene una aguja casi invisible en la punta que, al presionar sobre el papel, extraerá una minúscula gota de su sangre. Apenas lo notará, un pinchazo insignificante. Le dirán que es una medida de seguridad biométrica avanzada. Es una mentira, es el sello. En ese preciso instante, el trato está hecho a un nivel que va mucho más allá de lo físico. Y aquí viene la advertencia más importante de todas. El precio nunca parece demasiado alto al principio. Jamás le pedirán su alma. Le pedirán algo que usted cree que puede permitirse perder, algo que le parecerá trivial, solo un recuerdo de la infancia que ya casi no recuerda, la habilidad de apreciar un tipo de música que no le gusta, su sentido del olfato para las flores. Suena a nada, ¿verdad? Pero cada parte de usted, por pequeña que sea, es un hilo en el tapiz de su ser. Cuando empiezan a tirar de esos hilos, uno a uno, todo el tapiz empieza a deshacerse sin que se dé cuenta. El resultado final es la cuarta fase, el sacrificio. A veces es un ritual formal, donde el objeto personal que usted entregó es destruido para liberar su energía. Otras veces, la mayoría, es un proceso gradual y silencioso. Simplemente, un día se despierta y se da cuenta de que ya no puede recordar la cara de su abuela, o que la música que antes le hacía llorar ahora no le provoca absolutamente nada. El vacío se instala, y para cuando se da cuenta de lo que ha perdido de verdad, el éxito, el dinero o el amor que compró ya le parecerán cenizas en la boca. Si alguna vez alguien le ofrece una solución perfecta a un problema imposible, huya. Si le piden un sacrificio personal, por simbólico que parezca, huya. No hay atajos en la vida. Cada atajo que le ofrezcan es un peaje en el camino al infierno, y el precio es siempre una parte de usted. Y lo que vi en la cima de esa pirámide, el destino final de algunos de esos sacrificios, es la revelación que debo hacerle ahora, la más terrible de todas. Llegamos al final de mi confesión, y debo contarle lo más oscuro, lo que me despierta gritando en medio de la noche, bañado en un sudor frío que ni las sábanas de seda egipcia pueden secar. Mi trabajo no terminaba con la firma del contrato. Una vez al año, los mejores mercaderes, los que superábamos nuestros objetivos con creces, éramos invitados a una ceremonia de agradecimiento. Era en una isla privada, en una mansión que haría palidecer a los palacios de los reyes de antaño. Allí se reunían los clientes más importantes de la corporación, multimillonarios, líderes mundiales, las caras que usted ve en las noticias, tomando decisiones que afectan a millones de vidas. En mi primera ceremonia, hace ya más de 30 años, pensé que era una simple fiesta decadente, una recompensa por nuestro trabajo, pero a medianoche nos llevaron a un salón subterráneo con paredes de piedra antigua. En el centro había un altar de obsidiana negra, pulida como un espejo oscuro, y sobre el altar estaba Aníbal, el pintor, el hombre al que yo había reclutado en aquel bar de París. Estaba drogado, con los ojos abiertos, pero vacíos, pero estaba consciente. El líder de la ceremonia, un hombre al que el mundo conocía como un gran filántropo y un visionario tecnológico,
pronunció unas palabras en un idioma antiguo que hizo vibrar el aire y con un cuchillo ceremonial le cortó el cuello. Su sangre fue recogida en un cáliz de oro y mezclada con un vino tinto muy oscuro. Y luego, todos esos hombres y mujeres poderosos, vestidos con sus trajes de gala y sus joyas deslumbrantes, hicieron una fila ordenada y bebieron del cáliz. Bebieron su sangre, bebieron lo que quedaba de su alma. Esta es la revelación final, la verdad más terrible de todas. La energía que extraen no es solo para tener éxito en los negocios o poder en la política. En los niveles más altos, la consumen literalmente para prolongar sus vidas, para mantener su vitalidad, para robarle años a la muerte. No es una metáfora, son vampiros energéticos en el sentido más literal de la palabra. Se alimentan de las vidas, los sueños y, en última instancia, de la propia fuerza vital de las personas que nosotros, los mercaderes, les servimos en bandeja de plata. El tráfico de almas es solo el primer paso de la cadena alimenticia. El destino final para los donantes más potentes, aquellos con un espíritu especialmente brillante, es convertirse en un sacrificio humano para que la élite pueda celebrar un año más de existencia. Mi hija está viva y sana. Tiene su propia familia, hijos que me llaman abuelo. No sabe nada de esto. Cree que su padre tuvo un golpe de suerte en los negocios hace muchos años. Esa es mi única bendición en este infierno y al mismo tiempo mi peor tortura. La salvé, sí, pero para hacerlo me convertí en el carnicero de las almas de los hijos de otros. Y ahora sé que mi tiempo se acaba. La corporación no deja cabos sueltos. Los mercaderes viejos e inútiles como yo, los que sabemos demasiado y ya no somos productivos, somos el siguiente plato en el menú. Siento su mirada sobre mí, incluso en esta habitación sellada. Sé que vendrán a por mí, y pronto. Esta confesión es mi último acto de rebeldía, la única moneda de luz que me queda para pagar mi inconmensurable deuda. Usted ha sido elegido para escuchar esto, no por mí, sino por algo mucho más grande. Sienta el peso y el poder de este conocimiento. No lo vea como una carga, véalo como un arma, como un escudo. A partir de este preciso momento, usted ve el mundo como realmente es. Ya no es parte del rebaño que camina ciegamente hacia el matadero. Ahora puede protegerse. Puede proteger a los suyos. El cambio en su vida ya ha comenzado, porque la ignorancia es el primer muro de la prisión, y usted acaba de derribarlo de una patada. Mi llamado a la acción es simple y desesperado. Si usted se encuentra en una situación sin salida, si está de rodillas y el mundo se le viene encima, si siente que no le quedan más opciones, recuerde mi historia. Recuerde el rostro de Aníbal en ese altar. No hay atajo que valga la pena. No hay éxito que justifique la pérdida de una sola hebra de su alma. Y por encima de todo, y que esto quede grabado en su corazón con fuego, nunca jamás venda el alma de su hermano para calentar su propia casa, porque el fuego que encenderá consumirá todo lo que ama. Y al final, cuando todo se haya quemado, solo quedarán las cenizas de lo que usted fue. Proteja su luz. En este mundo oscuro es lo único que verdaderamente posee. Protéjala con su vida, porque al final es su vida.